Bien. Bueno, coméntame, ¿saben algún trastorno? ¿Algún trastorno de la comunicación? Quizás por el DSM-5 o quizás por experiencia, o es la primera vez que van a abordar este tema. Los leo en el chat. O- a ver, espérenme un momentito, chicos. Bien. Entonces, como les decía, hoy día pues veremos el tema de trastornos de la comunicación. Y, ok. Bien, entonces pueden escribir en el chat, voy a estar leyendo si es que conocen algún trastorno de la comunicación, alguna alteración del lenguaje, o probablemente es la primera vez que van a tratar el tema. Si es primera vez, también pueden poner primera vez, no hay problema. Vamos, chicos, somos varios participantes. Asbel, trastorno de la fluidez al inicio de la infancia. Muy bien, Asbel. Excelente, es un trastorno que también lo vamos a ver ahora. Muy bien, chicos. Primera vez de Leslie. Ok, Leslie. Esperamos que te lleves un gran aprendizaje el día de hoy. A ver, entonces, bueno, las alteraciones del lenguaje, pues es un grupo heterogéneo, bien, de desórdenes, y quiero que vean esto, en el desarrollo o en la adquisición del lenguaje, y que están caracterizados principalmente por el déficit en la comprensión, en la producción y en el uso del mismo, ¿sí? Lo que les decía, ¿no? Desde el inicio, siempre les comenté que el lenguaje no solo es mi niño no reproduce bien el fonema P, B, E, etc., sino que también dentro de las alteraciones del lenguaje vamos a ver déficit al nivel comprensivo. Bien, bueno, en cuanto a la producción y también en cuanto al uso del lenguaje. ¿Listo? En algunas ocasiones, alteraciones pueden ser crónicas. ¿Qué quiere decir? Que los síntomas, los signos van a persistir a lo largo de la vida, mientras que otros síntomas u otras alteraciones son evolutivas, pasajeras, ¿sí? Transitorias. ¿Bien? Y eso es importante que también lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a ver alteraciones en la vertiente expresiva, ¿sí? Como primera instancia tenemos lo que es la dislalia. La dislalia es esta incapacidad en la producción de uno o varios fonemas. Y eso en realidad tiende a ser muy común en los niños. Y vamos a ver que hay tres tipos: por omisión, por sustitución y por inserción. ¿Bien? Por omisión es cuando el niño al momento de reproducir una palabra o pronunciar una palabra, omite el sonido de un fonema. Por ejemplo, en vez de decir casa, dice asa. Aquí el niño está omitiendo y yo también tengo que aprender a observar ello, ¿sí? En el momento de la evaluación para también plasmarlo en nuestro informe, ¿sí? Por ejemplo, paciente omite el sonido del fonema F, el sonido del fonema K, etc. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es la sustitución. Es aquí cuando el niño, al momento de pronunciar una palabra, sustituye el sonido de un fonema por otro. Por ejemplo, en vez de decir taza, dice casa. Aquí está sustituyendo el sonido del fonema T por el sonido del fonema C, ¿no? En este caso K. Bien. Y la inserción, que es cuando el niño va a insertar un sonido extra en la palabra. Por ejemplo, en vez de decir globo, dice golobo, ¿sí? Golobo. Inserta el sonido de otro fonema. Bien. En cuanto a la dislalia, con una intervención, bien, tiende a ser transitoria, por lo tanto el pronóstico es favorable. En cuanto al retraso simple del habla, ojo, es un retraso simple del habla, ¿ya?
es este desfase significativo en la aparición y en el desarrollo de la expresión. ¿Bien? Aquí es importante que este retraso simple del habla no puede ser explicado por un retraso mental, por un trastorno del neurodesarrollo o un trastorno neurológico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el retraso simple del habla tiende a ser evolutivo, de carácter transitorio. ¿Listo? Por otro lado, también tenemos lo que son las disartrias. Bien, por ahí ustedes lo conocen. ¿Qué es esta dificultad en los movimientos articulatorios, tanto de forma aislada como en palabras? Bien, entonces aquí pues hay una lesión, ya sea una lesión neurológica. Y esta lesión hace que los movimientos al momento de reproducir las palabras, esos movimientos sean lentos e imprecisos. Y al momento de ser imprecisos, pues también afecta al lenguaje al momento de la expresión. Y de esta forma, el pronóstico va a depender mucho del grado de la lesión, ¿sí? Y eso, pues, evidentemente, ya lo tiene que ver el especialista. Bien. Por otro lado, también tenemos lo que son las disglosias, que son trastornos en la articulación debido a alteraciones orgánicas, pero aquí, ¿cuáles son las alteraciones orgánicas? En los órganos periféricos del habla, como la lengua, como los labios, el paladar, etcétera. ¿Sí? Entonces, tiene una etiología orgánica, una causa orgánica, lo que hace que pueda el niño tener dificultades al momento de reproducir ciertos fonemas. ¿Sí? Por ejemplo, la R, que tiende a ser muy común, ¿no? Entonces, en cuanto al pronóstico, va a depender mucho de la localización de la lesión, ¿sí? Va a depender en dónde se ubica la lesión correspondiente. ¿Listo? Y por otro lado, las disfemias, que es este desorden de la fluidez ocasionando ocasionado por incoordinación. Es decir, es cuando el sujeto, perdón, la persona, el niño, repite, ¿no? El sonido o realiza el uso de muletillas muy constante. Pues hay mucha tensión muscular, fobia al hablar, entre otras consecuencias que lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Ahora, en las disfemias pueden ser evolutivas, ¿sí? Que es parte de, bien, una intervención y pues el niño se comunica de manera fluida. Pero también puede ser crónica, que este persiste, aunque con la reeducación, con la intervención, tiende a mejorar. Bien, estos chicos, para que lo tengan en cuenta, en la vertiente expresiva. Y ahora vamos a ver en la vertiente expresiva comprensiva, ¿sí? En este caso tenemos el retraso simple del lenguaje, ¿ya? Aquí es cuando el niño presenta un desfase cronológico, pero en la fonética, en el vocabulario y en la sintaxis. Bien, entonces, en cuanto al pronóstico, este va a ser favorable porque con una intervención, una reeducación, entonces los resultados sí se van a notar, ¿sí? Va a depender mucho del niño y también de la estimulación que reciba el menor. Y por otro lado tenemos lo que es la fascia infantil adquirida. En este caso, pues hay una pérdida del lenguaje oral que esto se debe a una lesión del sistema nervioso central. Bien, y pues en este caso de la fascia infantil, cuando hay esta pérdida, porque tiene problemas en la comprensión, en la expresión, en la denominación, tiende a persistir los síntomas en el tiempo. Ahora, la pregunta es, si yo sé que mi niño tiene una causa orgánica, ¿sí? Y que pues por allí sabemos que los síntomas van a persistir, ¿qué opinan? ¿Tenemos que intervenir o no? ¿Qué piensa? ¿Se lleva a cabo la intervención? Así es, sí tenemos que intervenir.
¿sí? Por más que el pronóstico por ahí tiende a ser desfavorable, siempre busquemos la forma de desarrollar las habilidades para que el niño pueda comunicarse, ¿sí? Busquemos las herramientas, las técnicas, etcétera, que pues ayuden al niño a entablar al menos una comunicación. Así es, Jenny. Cuando el niño demora en hablar, tenemos que buscar una intervención, estimulación, ¿sí? Bueno, yo creo que mi niño tiene un desarrollo normal, entonces no tengo que estimularlo, no, ¿sí? Sí es importante la estimulación, pero no la sobreestimulación, ¿bien? Siempre también tengamos cuidado con ello. ¿Listo? Entonces, vamos a poner dos casos para que ustedes puedan diferenciar, ¿ya? El primer caso es de un niño de 3 años que solo puede reproducir el fonema A y el fonema E. ¿Listo? 3 años, A y E. ¿Bien? Entonces, este niño acude a consulta y la mamá nos dice que ha recibido estimulación desde pequeño, desde que nació, incluso estimulación temprana, ¿bien? Pero ha visto que las dificultades de poder expresarse y comprender el lenguaje persisten en el tiempo, ¿sí? Por más estimulación que ha recibido. Aquí estaríamos hablando de un trastorno o estaríamos hablando de un retraso. ¿Qué cree? Ujú. Estaríamos hablando de un trastorno. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ha habido una intervención, porque los síntomas persisten a lo largo del tiempo, ¿no? Otro caso, un niño que también tiene 2 años, 2 a 3 añitos, y también reproduce el fonema A y el fonema E. ¿Listo? Ahora, en este caso, el niño acude a sesión y la mamá nos comenta que solo vive con la mamita y vive con la abuelita. La mamá trabaja, ¿sí? Trabaja y se queda con la abuelita. Por lo tanto, no ha recibido una estimulación como tal, ¿sí? La única estimulación que recibe es en el nido, ¿bien? O en inicial y de sus compañeritos, no más. Aquí podríamos estar hablando de un trastorno o de un posible retraso. Así es. Estamos hablando de un retraso. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir que es un retraso? Muy bien, Angie, por la falta de estimulación, porque el niño no habla de acuerdo a su edad, ok, por la falta de estimulación, no está siendo estimulado, no hay una estimulación temprana, ¿no? No hay una estimulación del lenguaje, ¿bien? Entonces, puede ser que mi niño yo lo estimule o realizo lo que es la intervención como tal, y pues el niño después de un tiempo mejora. Y no estamos hablando de un trastorno, ¿sí? Sino pues netamente de un retraso del lenguaje. Recordamos que en la sesión anterior habíamos comentado que en muchas ocasiones, no en muchas, pero en algunas ocasiones, los niños hablantes tardíos, ¿sí? No necesariamente van a presentar un trastorno de la comunicación, ¿sí? Tenemos que ver varios factores. El primer factor, si ha recibido estimulación, con quién vive, ¿no? ¿Cómo es este tipo de estimulación? Si es que también por allí eh, entabla comunicación con otros niños. Y muchos de estos casos se ha visto después de pandemia, ¿no? Porque hay niños que han crecido en pandemia, perdón, y pues no ha habido un contacto directo con otros niños, no ha habido esta estimulación como tal, pero en algunos otros casos sí, ¿no? Por ahí un papito, mamita
estimulaba a sus pequeños y otros no, ¿no? Porque nos estamos adaptando a una nueva realidad. Y por eso acuden a consulta, ¿no? Y hemos visto varios niños que por pandemia no recibió la estimulación adecuada y hay un retraso del desarrollo, perdón, del desarrollo no, de la comunicación, ¿sí? Pero eso no quiere decir que tenga un trastorno como tal. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de trastornos en la comunicación, tenemos que ver la deficiencia en el habla, en el lenguaje y en la comunicación. En el habla, cuando hay una producción expresiva de sonidos e incluye la articulación. Si mi niño tiene problemas en la fluidez, en la voz, en la calidad de resonancia, en la expresión de los sonidos, en la articulación, bien, también tenemos que observar ello en cuanto al habla. Por otro lado, puede presentar deficiencias en el lenguaje. Sabemos que el lenguaje es la forma, la función y el uso de un sistema convencional, que pues evidentemente está regido por reglas para la comunicación. Entonces, el niño con trastorno de la comunicación va a presentar un déficit en el uso de este sistema. ¿Bien? Y por otro lado, en la comunicación, que es todo comportamiento verbal y no verbal. Ojo, nuevamente, el lenguaje también es no verbal. ¿Sí? Tenemos un comportamiento verbal, comportamiento no verbal. ¿Listo? Y ambos influyen en los demás. Entonces, el niño que tiene problemas es muy probable que también presente dificultades en su comportamiento verbal y en su comportamiento no verbal, que lo vamos a ver ahora. Bien. Entonces, vamos a iniciar con el trastorno del lenguaje, muy conocido, bien, según el DSM-5. Entonces, cuando nosotros siempre realizamos lo que es un proceso de evaluación, tenemos que, uno, averiguar todo lo que es el desarrollo, realizar toda una anamnesis, que eso ya lo vamos a ver en la próxima sesión, que es la última, ¿ya? El día viernes. Entonces, una vez que nosotros realizamos lo que es la entrevista, realizamos la aplicación de las pruebas, también tenemos que tener en cuenta los criterios de diagnóstico según el manual que utilizamos, ¿no? En este caso el DCM, para poder realizar una presunción diagnóstica sobre si es un trastorno del lenguaje, ¿no? O quizás un retraso del lenguaje, ¿no? O quizás otro tipo de trastorno de la comunicación, o quizás también del neurodesarrollo, ¿no? Eso pues ya depende mucho del psicólogo clínico, ¿no? Del neuropediatra también. Y también hay psiquiatría infantil, ¿no? Entonces va a depender mucho el diagnóstico de ellos, ¿sí? Entonces, como criterio A, mi niño tiene que presentar dificultades persistentes. Ojo, persistentes. No es que mi niño presente dificultades en una semana, 2 semanas. No, tienen que ser persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje. ¿Listo? Entonces, aquí el pequeño va a evidenciar un vocabulario reducido. Para ello, ustedes tienen que conocer todo lo que es el desarrollo del niño, ¿sí? Es decir, el vocabulario va a ser inferior a lo que se espera para su edad. Por otro lado, va a presentar una estructura gramatical muy limitada. ¿Qué es esta estructura gramatical? Es esta capacidad que nosotros tenemos para situar las palabras y formar oraciones, pero que estén basadas en reglas gramaticales y morfológicas, sujeto, el verbo, ¿sí? Y todo lo que sigue para una oración, ¿sí? Juan quiere comer pollo a la brasa, ¿sí? Sujeto, verbo, el objeto, el predicado, etc. ¿Listo? Entonces, el niño que tiene trastorno del lenguaje no va a tener todavía esta capacidad o si la tiene es muy limitada porque comete errores muy notables, ¿sí? Por otro lado, hay un deterioro del discurso, es decir, va a tener un déficit para usar su vocabulario y poder conectar frases para poder explicar
o para llevar a cabo una conversación. Entonces, su discurso tiende a ser muy vago para su edad. Estos son los tres principales signos que nosotros vamos a observar en el niño, ¿sí? Y los tres son dificultades persistentes. ¿Bien? Por otro lado, como criterio B, las capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para la edad. Nuevamente, ustedes tienen que conocer qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los niños. Material ya lo tienen, ¿sí? Solo es cuestión que ustedes lo revisen. Bien, entonces, desde este punto de vista cuantificable, ¿sí? Además de la observación, además de la entrevista que nosotros realizamos a los papitos, vamos a ver que estas capacidades del lenguaje, bien, estas, pues están muy por debajo de lo esperado para su edad. ¿Listo? Por otro lado, como criterio C, que este criterio ustedes se van a dar cuenta que se repite mucho en todos los que vamos a ver ahora. Que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo, ¿sí? Porque es en los niños. Como criterio D, las dificultades, esto es importante para que nosotros podamos realizar la diferencia, ¿sí? Las dificultades que el niño está presentando, estas no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de cualquier tipo. Tampoco se puede atribuir a una afección médica o neurológica, ¿sí? Tampoco por una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Bien, yo tengo que tener en cuenta esto porque si yo no lo tomo en cuenta, puedo dar un mal diagnóstico, una mala presunción diagnóstica. Entonces, tengo que ver si es que el niño tiene una afección médica, ¿no? Por un informe del pediatra. Tengo que ver si es que hay un deterioro auditivo, si es que por ahí presenta una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. ¿Sí? Eso es fundamental al momento de evaluar al niño, ¿ya? Y esto también se le tiene que preguntar a los papitos. E incluso hay papás que vienen con todos los informes de los médicos, ¿no? En el caso que trabajamos de manera particular, en el caso que trabajamos en clínicas o para el Estado probablemente, también ya tenemos todo lo que es la historia, ¿no? Y ahí podemos ver los resultados y el diagnóstico. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las características principales de este trastorno del lenguaje? ¿Sí? Los tres puntos. Es decir, en el vocabulario, en las estructuras gramaticales y el discurso. Son los tres puntos que nosotros tenemos que observar en el niño. ¿Sí? Y esos suelen ser muy evidentes, pero siempre recuerden que tienen que estar cuantificados, ¿ya? Entonces, cuando nosotros realizamos lo que es incluso el proceso de evaluación o intervención, nosotros sabemos que el lenguaje y el uso del mismo, además del aprendizaje, va a depender de la capacidad expresiva y de la capacidad receptiva. Capacidad expresiva es cuando yo expreso, produzco señales vocales, ¿sí? Gestuales o verbales. Y la capacidad receptiva es este proceso de recibo tu pregunta y la comprendo. ¿Para qué? Para hacer uso de mi capacidad expresiva al momento de contestar. Y ese es el proceso, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo recibo, hola Mariana, ¿cómo te ha ido hoy día? ¿Sí? Recibo ese lenguaje verbal, ¿sí? Y lo proceso, comprendo. Yo ya comienzo a fusionar. Que primero me saludó, hola Mariana, ¿sí? Y de ahí realizó una pregunta, ¿cómo te fue hoy día? ¿Sí? Que yo ya sé que esto, pues, se refiere a hoy día, 12 de junio de 2024. Estoy comprendiendo el mensaje una vez que ya lo recibí.
Entonces, como ya lo comprendí, voy a hacer uso de mi capacidad expresiva. Y yo voy a contestar, pues bien, hoy tuve 8 pacientes, por ejemplo. ¿Sí? Mi capacidad expresiva. Y se convierte con el círculo, ¿no? La otra persona también recibe, comprende la información y pues contesta la pregunta o al comentario. Ambos, es decir, la capacidad expresiva y la capacidad receptiva son fundamentales para el lenguaje y para el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros realicemos la evaluación, tenemos que evaluar ambas. Primero, la capacidad expresiva y segundo, la capacidad receptiva. No solo nos quedemos con el motivo de consulta, sino por ahí, si nosotros observamos algo más que los papitos no vieron, quizás por ahí en las pruebas también salieron algo más tales como dislalia, ¿no? Por sustitución, omisión, inserción. Entonces también tenemos que ver. Probablemente el niño no comprende algunas instrucciones que ya debería comprender, ¿no? Para su edad. Eso sería capacidad receptiva. ¿Listo? Entonces, el trastorno del lenguaje que hemos estado viendo o que estamos viendo afecta al vocabulario, a la gramática y al discurso, ¿sí? Recuerden siempre estos tres. Y bueno, algunos o el DSM sostiene que las primeras palabras y las primeras frases de los niños es probable que se inicien de manera retrasada en el caso que presente un trastorno del lenguaje. ¿Bien? El vocabulario pues evidentemente es más limitado y ya estamos observando ciertos signos. ¿Bien? Y pues podemos estimularlo, porque yo ya sé cuántas palabras tiene que hablar mi niño, si es que tiene 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? 2 años, etcétera. ¿Listo? Entonces son signos que nosotros podemos estar viendo. Una vez que ya lo detectamos, podemos intervenir. ¿Listo? Por otro lado, también es importante considerar que en algunos casos los niños tienen problemas para poder recordar nuevas palabras, nuevas frases, porque recordemos que su vocabulario en primera instancia pues es reducido, ¿sí? Y también puede presentar ese tipo de inconveniente al momento de poder recordar nuevas palabras que pues ha sido escuchada por otras personas, ¿listo? También van a presentar una dificultad notable al momento de seguir instrucciones largas, ¿sí? También, y eso yo tengo que evaluar. Es decir, en el momento de realizar lo que es la observación, yo puedo darle una instrucción larga a mi niño, de acuerdo a su edad, ¿sí? Recordemos de instrucción de una orden, de 2, de 3 órdenes, que eso lo vimos la sesión anterior. Bien, entonces, una vez que yo ya tenga ello, su edad, y ya sepa cuántas instrucciones, yo voy a realizar una instrucción para que el menor la ejecute. Y puede presentar dificultades para poder realizar ello. ¿Listo? Además, que también presenta problemas al momento de recordar secuencia de sonidos nuevos, sonidos tales como los fonemas. ¿Sí? Entonces, son algunos signos que nosotros también tenemos que observar al momento de realizar la evaluación. Incluso también si somos papitos. Esto tenemos que observar porque son signos que nos podría decir que está o teniendo un retraso o probablemente un trastorno del lenguaje. ¿Bien? Siempre cuidando y observando todo de los pequeños. ¿Bien? Entonces, aquí es importante también considerar esto, que el diagnóstico, cuando nosotros realizamos lo que es la presunción diagnóstica, aquí nos tenemos que basar, uno, de la anamnesis, ¿bien? En el cual nosotros vamos a tener todos los antecedentes del pequeño. Dos, de las observaciones directas. Y tres, de los resultados de las pruebas estandarizadas. Yo voy a realizar una síntesis de toda esa información y puedo decir si en efecto, ¿no? Tiene trastorno del lenguaje o no. Se descarta el trastorno del lenguaje y puede ser un retraso o quizás por ahí otro trastorno de la comunicación. ¿Listo?
Bien, en cuanto al desarrollo y curso de este trastorno, siempre vamos a ver que su inicio es en la niñez temprana. ¿Listo? Es decir, que aparece en el periodo de desarrollo temprano. Bien, pero esto va a variar, porque recordemos que los niños son diferentes, las personas somos distintos. De la misma forma también va a variar, pero para que yo diagnostique, tiene que estar dentro del desarrollo temprano, dentro de este periodo. ¿Sí? Ahora, también mencionan que el trastorno del lenguaje, diagnosticado a partir de los 4 años, tiende a ser estable en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede persistir hasta la edad adulta del paciente. ¿Listo? Cuando ha sido diagnosticado a partir de los 4 años. Ahora, no todos, evidentemente, sino que son estadísticas que nos muestra el manual. ¿Eh? Ahora, y eso es lo que les decía, ¿no? Del criterio D, perdón, D. ¿Bien? ¿Qué dice el criterio D? Que nosotros tenemos que aprender a realizar un diagnóstico diferencial. Primero, el niño no puede presentar una audición o una deficiencia sensorial y que esta sea la causa primaria que dificulte el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi niño tiene una deficiencia sensorial de cualquier tipo, ¿sí? O ya sea de audición o de cualquier otro tipo, y esta es la causa primaria por la cual mi niño presenta dificultades en el lenguaje, entonces yo no podría decir que es un trastorno del lenguaje. Tengo que realizar lo que es el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Por otro lado, también de la discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque a menudo los niños que presentan discapacidad intelectual es posible que también tengan un retraso del lenguaje. ¿Listo? Yo tengo que saber si mi niño tiene una discapacidad intelectual. E incluso también puedo realizar el diagnóstico, ¿sí? Es decir, que no se realizará un diagnóstico por separado, a no ser que las deficiencias del lenguaje sean claramente mayores que las limitaciones intelectuales, según el deseo. Yo tengo que ver esto, ¿sí? Pero si mi niño presenta discapacidad intelectual y retraso del lenguaje, bien, también lo pongo. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder intervenir en ambos, tanto en su discapacidad intelectual como también en su retraso del lenguaje. Por otro lado, tenemos lo que es la regresión del lenguaje, que hace referencia a esta pérdida del habla en niños de menor de 3 años, ¿no? Y que esto tiende a ser un signo de los niños con TEA, con trastorno del espectro autista. ¿Listo? O también puede ser por una afección neurológica específica. Esto pues ya evidentemente con el médico, ¿no? Con el pediatra, neuropediatra. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta la edad, ¿sí? Y la causa, cuál es el motivo por el cual el niño ha presentado una pérdida del habla y del lenguaje. De repente ha sido diagnosticado con TEA o por ahí tiene alguna afección neurológica, ¿sí? Alguna causa orgánica. Bien, entonces hemos visto el trastorno del lenguaje y ahora vamos a ver el trastorno fonológico, que es el que tiende a ser también más común. ¿Bien? Y quizás por ahí ustedes también lo hayan escuchado antes. Como criterio A, va a presentar una dificultad también persistente, pero en este caso en la producción fonológica. Y al momento de presentar esta dificultad, entonces, pues, ello va a influenciar, va a afectar a la inteligibilidad del habla. Por lo tanto, el niño no lo vamos a entender. Cuando habla, no te entiende.
¿sí? No te entiendo porque no hay una producción fonológica adecuada, correcta, ¿sí? Para su edad. Bien, recordemos que nosotros también podemos, desde nuestra posición, ayudar a nuestros niños, evitando lo que es el habla infantil, conversando de una manera adecuada, con las oraciones completas, realizar los onomatopeyas y todo el componente fonético fonológico que hemos visto en las sesiones anteriores. Bien. Ahora, la alteración causa limitaciones en una comunicación eficaz, pues evidentemente porque interfiere en la inteligibilidad del habla, ¿sí? Por lo tanto, impide la comunicación verbal de los mensajes. ¿Ya? Y eso es importante. Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, como por ejemplo la parálisis cerebral. Si mi niño tiene parálisis cerebral, ¿sí? O hay una causa orgánica, médica, neurológica, entonces yo realizo lo que es el diagnóstico diferencial. ¿Bien? Entonces, esto, es decir, la producción fonológica es fundamental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque describe lo que es esta articulación de los fonemas vocálicos y de los fonemas consonánticos, que al momento de fusionar los fonemas producen una palabra. ¿Sí? Yo fusiono el fonema D, el fonema I, A, G, N, O, S, T, I, C, A, S, fusiono y me da la palabra diagnóstico. ¿Listo? Entonces, la producción fonológica requiere, uno, del conocimiento fonológico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se reproduce el fonema F? El conocimiento fonológico, que es F. ¿Cómo se reproduce el fonema B? B. Bien, como el conocimiento fonológico del fonema M. M. ¿Sí? Conocimiento fonológico. Como primer punto. Como segundo punto, requerimos de la habilidad para poder coordinar los movimientos. Bien, es decir, al momento de realizar o emitir palabras verbales, yo estoy realizando una coordinación de mis movimientos, de los órganos, de la respiración y la vocalización que llevo a cabo. ¿Sí? Requerimos de dos, y esto es importante que lo tengan en cuenta al momento de realizar también la intervención. Entonces, los niños que presentan esta dificultad en la producción fonológica, ¿bien? Pueden presentar también problemas en el conocimiento fonológico y también en la habilidad para coordinar los movimientos del habla. Y eso tenemos que evaluar. ¿Sí? Conocimiento fonológico y habilidad para coordinar los movimientos del habla. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, es importante considerar que la edad de los niños tiene cada uno sus hitos, ¿cierto? Lo que se espera para la edad de cada uno de los pequeños. En base a ello, en base a lo que se espera de un niño para su edad y para su etapa de desarrollo, yo voy a ver si es que hay algún tipo de dificultad o no. Listo, por ejemplo, ¿no? Como les comenté, tenía un pacientito que tenía 2 años, ya casi 3 añitos, el papá quería que reproduzca el fonema R, ¿no? La R fuerte. Cuando no estaba dentro de su etapa. Por lo tanto, yo tengo que conocer. ¿Bien? Y bueno, según el DCM, comenta que a los niños de 4 años con un desarrollo normal, el habla general debe ser inteligible. ¿Sí? Lo puedo comprender. Comprendo lo que el niño me quiere decir. Bien. Mientras que a los 2 añitos,
solo es comprensible el 50%, ¿sí? Lo comprendo, pero un 50%, ¿sí? Según el DSM para el desarrollo normal del niño. Si mi niño tiene 6 años y no comprendo, su habla no es inteligible, tengo que preocupar. Si tiene 6 años y no hay un habla inteligible, probablemente estemos hablando de un trastorno fonológico, porque ya a los 6 años el niño habla, incluso a los 3 años, ¿no? Y a los 4 años, como les comento, ya hay un habla, pues, muy entendido. Bien, en cuanto a su desarrollo y curso, ¿sí? Del trastorno fonológico, vamos a ver que no tiende a ser muy inusual que los niños con desarrollo normal acorten palabras, ¿sí? O sílabas cuando están hablando. Pero la progresión en el dominio de la producción fonológica debería conducirles a los niños a un habla inteligible a los 3 añitos, ¿sí? Como les decía, a los 3 añitos el niño ya nos está contando todo, ¿sí? Historias, se puede inventar algunos cuentos, cómo le fue el día de hoy, todo, ¿sí? Y se le puede entender. Hay un gran porcentaje de su lenguaje que sí se le entiende. Bien, en el caso de los niños con trastorno fonológico, también acortan palabras, pero llegan quizás a los 3 años y siguen con este proceso inmaduro de simplificación. Simplifico, acorto. Las palabras son las sílabas, ¿sí? Por lo tanto, pues no se les entiende, porque no hay un habla inteligible. ¿Listo? Y bueno, pues evidentemente ya a los 7 años se debería producir la mayoría de los sonidos del habla con mucha más claridad, ¿sí? A partir de los 7 años. Bien, y de la misma forma, siempre vamos a tener que ver el diagnóstico diferencial. Tenemos que identificar si es que el niño presenta una alteración en la deficiencia sensorial o en la audición, ¿no? De cualquier tipo. De la misma forma, si este es la causa primaria del trastorno fonológico, entonces realizamos el diagnóstico diferencial. Por otro lado, las deficiencias estructurales, como por ejemplo el paladar hendido, ¿no? Que esto pues también causa problemas al momento de coordinar los movimientos, ¿no? Al momento de realizar lo que es la pronunciación como tal, ¿sí? Bueno, la disartria que ustedes ya conocen, que lo hemos visto en un inicio, que es estos son movimientos lentos, imprecisos, y como son lentos, imprecisos, entonces hay una pronunciación inadecuada de los fonemas. ¿Listo? Y por otro lado, el mutismo selectivo. Ahora, aquí también tenemos que tener en cuenta que el mutismo selectivo es cuando el niño siente miedo, vergüenza, a causa quizás de sus deficiencias, ¿bien? Y por lo tanto se calla, ¿bien? Pero también hay niños con mutismo selectivo, ¿sí? Y como bien dice, selectivo, ¿por qué? Porque selecciona en qué lugares sí se va a comunicar. En base a que selecciona a la seguridad y protección que ellos sienten, ya sea en casita, con mamá, con papá o con amigos cercanos. ¿Sí? Entonces, el autismo selectivo más que todo un trastorno de ansiedad que se caracteriza por esta ausencia de la. Yo tengo que saber si es que por ahí probablemente el niño está presentando un autismo selectivo y no un trastorno de un trastorno fonológico. Bien, entonces ya hemos visto dos, el trastorno del lenguaje y el trastorno fonológico, ¿sí? Bien, el trastorno fonológico, chicos, por favor, para que no haya confusiones, hace referencia a la deficiencia
o dificultad en la producción fonológica. ¿Listo? Mientras que en el trastorno del lenguaje hace referencia al vocabulario reducido, también a la gramática incorrecta y finalmente a un discurso muy bajo. ¿Sí? Para que puedan entender lo que es la diferencia. Y por otro lado tenemos lo que es el trastorno de la fluidez de inicio a la infancia, ¿no? Más conocido quizás por ahí como el tartamudeo, que es muy notorio, lo podemos observar y a través de la observación, la entrevista también podemos dar con el diagnóstico, ¿sí? Como criterio A, pues son alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales del habla. ¿Listo? Entonces, estas alteraciones de la fluidez persisten con el tiempo y puede ser muy frecuente y notable. Entonces, la persona, el niño, tiene que presentar al menos uno o más de los siguientes factores. Repetición de sonidos y sílabas. ¿Sí? El niño presenta una repetición de los sonidos y de las sílabas al momento de comunicarse de manera verbal. Punto número 2. Prolongación de sonidos de consonantes y vocales. ¿Sí? Prolongo el sonido, alargo el sonido del consonante o de las vocales. ¿Sí? Dependiendo. Por otro lado, va a haber palabras fragmentadas. Por ejemplo, ¿no? Hay una pausa en el medio. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, infancia. ¿Sí? Pausas en el medio de una palabra. Por otro lado, hay bloqueo audible o silencioso. Es decir, que al momento de hablar, pues el niño va a pausar, ¿sí? Y estas pausas son muy notorias. ¿Vean? Los circunloquios, que lamentablemente eso tiende a ser muy común en los adolescentes. ¿Bien? ¿Qué son los circunloquios? Es esta sustitución, es decir, yo busco otra palabra que sea como sinónimo o que me ayude a poder expresarme. ¿Para qué? Para evitar pronunciar las palabras problemáticas. ¿Sí? Eso es en cuanto a los circunloquios. Palabras producidas con exceso de tensión física. También. Recordemos que las personas con tartamudeo presentan mucha tensión muscular. Y al presentar tensión muscular, pues eso también limita al momento de la comunicación verbal. ¿Bien? Y por otro lado, la repetición de palabras completas monosilábicas, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo. ¿Sí? Son 7 y de estas, al menos una o más va a presentar el niño, según el criterio A. ¿Sí? Criterio B, van a ver que pues esto va a causar una limitación en la comunicación, retraimiento social, aislamiento, ¿sí? Va a perjudicar también en su rendimiento académico y es evidente, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes qué creen, chicos? Que el niño que tartamudea y tiene una tensión muscular, ¿qué consecuencias puede afrontar, desarrollar en base a la disfemia, ¿no? O al trastorno de la fluidez de inicio en la infancia? ¿Qué consecuencias pueden surgir? El niño tartamudea, ¿sí? Presenta ese trastorno en la fluidez. ¿Qué consecuencias puede afrontar este niño? Muy bien, Sandra, baja autoestima. ¿Qué más? Frustración, muy bien, Jenny. ¿Qué más? Inseguridad.
Muy bien. ¿Qué más? Inseguridad, malestar, muy bien. Bullying, excelente. ¿Qué más? Excelente. Falta de autoconfianza. Sí, probablemente depresión, ansiedad, aislamiento, baja autoestima, inseguridad. ¿Sí? Por ahí conductas insanas, ¿no? Como por ejemplo el lastimarse porque no hay una buena gestión de emociones. ¿A causa de qué? Del trastorno de la fluidez. ¿Listo? Estrés probablemente también. Muy bien, Sandra. Ansiedad también, ¿no? Entonces, podemos ver que el tartamudeo no solo tiene una repercusión a nivel del lenguaje, sino también a nivel de psicológico, emocional, ¿sí? Jenny, aquí les he enviado a ver, acá lo tengo. Es un material que se llama la respiración, espérenme, lo voy a buscar acá, de, para niños. Es un material muy bueno. A ver, espérenme. Siempre me olvido el nombre, pero es respiración para niños. Y sé si les he enviado, pero siempre me olvido el autor. Creo que es Copen, por ahí es que ustedes lo han escuchado. Coepen, algo así. A ver, espérenme. Lo voy a buscar aquí, ¿ya? Sí, se llama el método o la técnica Coepen. Bueno, no sé si estará pronunciando bien, pero los voy a enviar aquí. Pero de todas formas, ustedes también tienen para que ustedes trabajen la técnica del Joy. Bien, y tiene 4 añitos, lo puedes hacer. Incluso también hay un video, que si no me equivoco, acá también lo tengo. Y también se los voy a estar enviando por este chat. Ya, entonces, ahí tienen. Uy, creo que no es este. Espérenme, chicos. Creo que es. Creo que sí. Ya, acá está. Entonces les envío este es el video, que también lo pueden utilizar. ¿Ya? Entonces, eso te puede ayudar para niños de 4 años. Yo trabajo mucho con lo que es la reestructuración cognitiva, pero con dibujitos, porque como tiene 4 añitos, todavía no tiene esa habilidad, ¿no? De pensar sobre el pensamiento. Pero trabajo más que todo con cuentos, trabajo con la tensión muscular, con algunos pensamientos, con el yo puedo, con el yo soy. Con esas herramientas, Jenny, puedes ayudar a tu niño, ¿no? Si es ansioso. Por otro lado, también trabajamos, bueno, en metáforas, ¿no? Como es pequeño, metáforas. Cuando trabajo con ansiedad a los niños, trabajo con la metáfora del tigre, ¿no? Entonces vamos a dibujar el tigre que está enjaulado y vamos a liberar, ¿no? Entonces puede ser una metáfora que también les ayude a ustedes, ¿no? Y para liberarlo, vamos a ir como que cortando cada una de los límites a través de las terapias. Pero ahí tienen la técnica del coping creo que se llama así, y el YouTube que también lo pueden realizar, ¿no? Es una técnica muy bonita
y a los niños les gusta mucho, ¿no? Yo lo utilicé mucho con una niña que tenía ansiedad también en este caso tenía 4 añitos. Bien, esa niña tenía, aquí está, tri- tricotilomanía. Sí, ese es el trastorno que tenía la niña. Ah, perfecto, puedes trabajar con los pictogramas también, ¿no? Para que se guíe también. Ah, en este caso tienes que enseñarle turnos, enseñarle pictogramas, recompensas. Por ahí, Jenny, también te invito y a todos los que están presentes. Ahora estamos llevando un curso de terapia cognitivo-conductual en niños y adolescentes que se ha aperturado ayer, ¿no? Y por ahí también los invito a que estamos viendo, justo vamos a entrar a técnicas cognitivas y conductuales. Mañana es martes, jueves y sábado. ¿Y chicos? Para que se animen también a ingresar a esas clases. Bien, bueno, el criterio C, el que se repite, es decir, se aparecen las primeras fases del periodo del desarrollo. Y el criterio D, siempre este criterio va a ser para diferenciar, ¿sí? De un déficit motor sensitivo, de algún daño neurológico, de alguna afección médica o quizás de otro trastorno mental del neurodesarrollo. ¿Bien? Entonces, siempre, por favor, tengan en cuenta el diagnóstico diferencial. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, hacer una presentación en el colegio, pues les crea muchísima ansiedad a los niños. Ello pues va a generar tensión muscular y pues, se va a tornar grave en ese momento por toda la observación que está viendo el pequeño, ¿no? Entonces, el tartamudeo va a ser más predominante, muy notable por parte de los demás. ¿Por qué? Porque el alcance de la alteración varía en las distintas situaciones, ¿sí? Como les decía, si es que hay presión, entonces tiende a ser más grave, ¿no? En cuanto a su desarrollo y curso, según el DSM, que el inicio podría presentarse entre los 2 y 7 años de edad. ¿Listo? Según el DSM. Bien, entonces aquí es importante considerar que las disfluencias empieza, pero de manera gradual, con repetición de consonantes iniciales, ¿sí? De esta forma, típicamente puede empezar lo que es el trastorno de la fluidez, ¿sí? Típicamente. Bien, entonces esto también tiende a ser como una cadena que va incrementando más y más y más y más grande, ¿sí? Hasta que sea más frecuente y por lo tanto eso interfiere en el proceso de la comunicación. Ahora, la gravedad de este trastorno, bien, de ese trastorno a los 8 años predice o la recuperación o también predice la persistencia de los signos durante la adolescencia y durante la adultez. ¿Sí? Según el DCM, a los 8 años. Bien, la aparición es entre los 2 y 7 años, según el DCM. ¿Listo? Entonces, lo que les comentaba, no siempre, por favor, el diagnóstico diferencial. Y en este caso tenemos que diferenciar de las influencias normales del habla. ¿Por qué? Porque hay niños, ¿sí? Que pueden repetir, pero frases más largas. Por ejemplo, yo quiero helado. Bien, pero ¿qué pasa? Si estas dificultades persisten y aumentan, mientras que el niño va creciendo, entonces podríamos estar hablando de un trastorno de la fluidez de inicio temprano, ¿no? En la infancia. Bien,
si esto pues continúa y aumenta su frecuencia. Pero en caso que si yo veo que yo quiero helado, o yo quiero, o yo puedo, entonces vamos a intervenir, pues evidentemente. Si es que hay un cambio, perfecto, no estaríamos hablando de un trastorno. Pero si este aún persiste, ¿sí? E incluso puede hasta presentar cierta complejidad, podríamos estar diciendo que es un trastorno de la fluidez. Bien, también tenemos que diferenciar de los efectos secundarios de la medicación, porque hay medicamentos que producen ello, ¿no? Como un efecto. Producen lo que es el tartamudeo. Pero una vez que ya los efectos de la medicación pues se vayan, también el tartamudeo se va, ¿no? Por otro lado, el trastorno de la Tourette. Quizás para ellos ustedes conocen este trastorno. ¿Qué tal son tics? ¿Sí? Tics vocales y las vocalizaciones repetitivas de este trastorno se van a distinguir de los sonidos. Entonces, ¿cómo yo distingo si es un trastorno de la Tourette con un trastorno de la fluidez? Por la naturaleza, ¿sí? Y por el ritmo. Bien, entonces de esta forma yo puedo decir, estoy hablando creo de un trastorno de la Tourette o estoy quizás hablando de un trastorno de la fluidez, ¿sí? Y bueno, también pues evidentemente hay un inicio en el adulto, ¿sí? Entonces si es que estas influencias surgen en la adolescencia, bien, o después de esta estaríamos hablando de un inicio en el adulto, más no un trastorno del neurodesarrollo, porque el trastorno del neurodesarrollo es netamente para los niños, ¿ya? No para los adultos, no para los adolescentes. ¿Listo? Entonces, hemos visto ya tres trastornos y nos vamos con el último, ¿sí? Que es el trastorno de la comunicación social, del componente pragmático, que también lo hemos visto en las sesiones anteriores. Bien, entonces, como primer criterio, nuevamente, dificultades persistentes, pero en este caso en el uso social de la comunicación verbal y no verbal, de ambos, verbal y no verbal, porque estamos hablando a un nivel pragmático, no fonológico, ¿ya? Nivel pragmático. Entonces, los niños van a presentar lo siguiente, como punto número 1, deficiencias en la comunicación con propósitos sociales, como por ejemplo, no saluda, no comparte información, no hay un comportamiento verbal y no verbal adecuado, apropiado al contexto en el cual se encuentra el niño. Punto número 2, el deterioro de la capacidad para poder cambiar de comunicación. Es decir, ellos tienen dificultad para poder cambiar de forma diferente su discurso en base a las necesidades de la otra persona. ¿Sí? Tienen dificultades para conversar de forma distinta con un niño, con un adulto, ¿sí? Con un adulto mayor, ¿bien? Entonces tienden a presentar ese tipo de dificultades, ¿bien? Que son persistentes. Por ejemplo, cómo hablar de forma diferente en un aula, en un parque, y evitan mucho el lenguaje demasiado formal, ¿bien? Como criterio, perdón, como punto número 3, no sigan pues las normas de conversación, de narración. ¿Sí? No saben tampoco respetar el turno cuando se realiza el proceso de la conversación. ¿Listo? Ahora, si yo no le entiendo al niño y le digo que me vuelva a explicar con otras palabras que yo pueda entender, comprender, ellos no van a poder. ¿Sí? No, o presentan esta dificultad para poder usar otras palabras de modo que sea comprensible para el oyente. ¿Ya? Y como cuarto punto,
tenemos lo que son las dificultades para comprender lo que no se dice de manera explícita, de manera literal. Si yo le realizo una metáfora al niño, va a presentar problemas para comprender la metáfora, ¿sí? Entonces, ellos necesitan de que las oraciones, la expresión sea de manera explícita, más no implícita, ¿sí? No suposiciones, ¿eh? No inferencias, tampoco, ¿listo? Porque no llegan a comprender en su totalidad. Bien, el criterio B, como ya lo hemos visto, también causa limitaciones funcionales. Criterio C, de la misma forma, en las primeras fases del desarrollo, que ustedes ya lo conocen. Y el criterio D, la diferencia, el diagnóstico diferencia. No puede haber una causa médica, tampoco neurológica. ¿Bien? Tampoco, y eso es importante, no puede haber una baja capacidad o no se puede atribuir a una baja capacidad en los dominios de la morfología y la gramática. No se puede atribuir a ello. ¿Bien? Tampoco un TEA, una discapacidad intelectual o otro trastorno mental o retraso global del desarrollo. ¿Sí? Yo tengo que aprender a realizar esta diferencia. ¿Bien? Entonces, vamos a ver algunas características diagnósticas, porque ya es nuestro último trastorno que vamos a ver el día de hoy. Y nos queda tiempito para que ustedes vean un videito que quiero compartirles. Ya de hace 2 sesiones. Y por otro lado, les voy a estar compartiendo otros links de videos. Si no me equivoco, no les he compartido. Para que lo visualicen, ¿sí? Y puedan observar algunos consejos que se le da a los papitos, a las mamitas, con niños con trastorno del lenguaje, ¿sí? O trastornos de la comunicación. Bien. Entonces, continuando con el trastorno a nivel pragmático, ¿sí? Pues evidentemente hay una dificultad en la pragmática, ¿sí? En este componente pragmático que ya lo conocemos. Por otro lado, también manifiesta deficiencias en la comprensión, ¿sí? También para seguir reglas sociales, ¿sí? Los turnos. No puede cambiar el lenguaje según a las necesidades de la otra persona, ¿sí? No te entiendo, explícame de otra forma. Y ellos no van a hacerlo o van a tener dificultad para ello. Bien, ahora nosotros sabemos que ya a los 4 o a los 5 años, gran porcentaje de los niños debería tener estas capacidades de lenguaje que permite pues identificar las deficiencias específicas, ¿no? Y que nosotros vamos a ver con los hitos y también pues con todo el proceso de observación y evaluación. Bien, pero sin embargo también el DCM comenta que puede ver niños que presenten el trastorno pragmático y no son muy notables porque son más leves hasta que llegan a la adolescencia temprana y ya podemos ver los signos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se comienza lo que es la interacción social más compleja en los adolescentes. ¿Listo? Entonces, aquí pues vamos a ver mucho lo que son los comportamientos sociales. Vamos a ver la adquisición de capacidades relacionadas como la expresión escrita. Entonces, estas deficiencias en la pragmática pueden causar estas alteraciones, ¿sí? Duraderas, sí, cuando sobre todo no hay una intervención de por medio. Bien, chicos. Y bueno, aquí tienen lo que es la bibliografía donde hemos podido obtener la información del día de hoy y donde ustedes también pueden tener información. Bien. Entonces, quiero mostrarles un video de los prerequisitos del lenguaje para que ustedes observen más o menos los componentes del mismo, ¿ya? Entonces, espérenme un momento para poder observar. Bien. Y este video que vamos a ver, quiero que complemente con el tema que vimos en componentes o niveles del lenguaje. ¿Listo? Entonces,
Lo voy a compartir ahora. Esperen un momento. A ver. Ya está. Entonces, les subo volumen, compartir pestaña. Lenguaje y sus componentes. El lenguaje se define como un sistema de símbolos arbitrarios y como la capacidad humana con la que todos nacemos que nos permite aprender y utilizar al menos un sistema de comunicación. Se divide en dos áreas. El lenguaje receptivo, que se refiere a todo lo que un individuo puede entender del lenguaje sin la ayuda de claves no lingüísticas. El lenguaje expresivo es el que permite a las personas comunicarse por medio de la escritura, gestos, señas, palabras, láminas, comunicadores, como los equipos de asistencia tecnológica. A su vez, dividimos estas áreas del lenguaje en unos componentes lingüísticos, que son forma, que incluye la fonología, morfología y sintaxis; contenido, que incluye la semántica con su vocabulario y significado; y el uso, la pragmática. Definimos la pragmática como el uso funcional del lenguaje según el contexto o lugar en donde se encuentre el hablante. Para el desarrollo de estas destrezas pragmáticas y de lenguaje se utilizan varias estrategias de enseñanza como actividades en ambiente de juego, manipulación de objetos, motivación, refuerzo, entre otros. Otros componentes a trabajar en esta sesión serán los prerequisitos del lenguaje, que son permanencia de objetos, medios fines, imitación, juego simbólico, y los prerequisitos de aprendizaje, que son contacto visual, destrezas de exploración, lapso de atención, capacidad para permanecer sentado. Estos prerequisitos los observaremos de forma indirecta en ambas sesiones terapéuticas. Objetivo capacitante 1. El paciente demostrará la destreza pragmática de toma de turno de manera espontánea con un 80% de adecuación. Objetivo capacitante 2. El paciente realizará tareas de memoria visual de manera espontánea con un 80% de adecuación. Materiales. Los materiales a utilizarse en ambas sesiones terapéuticas serán el juego Trouble, el juego de Memory Mix-Up, el cartón de huevos con los animales, una mesa y una silla. Refuerzo. Como refuerzo para cada sesión terapéutica, cada vez que el niño realice correctamente la tarea pedida, se utilizará el señor cara de papa. Steven, ¿qué es esto? Un gato. Un gato. ¿Y cómo hace el gato? Así. Miau. ¿Y dónde está el gato? Vamos a ponerlo aquí. Ok, muy bien. Vamos a darle aquí ahora. Duro. 6 veces. Vamos a moverlo 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora voy yo. 1. Ok. Ahora vamos a darle comida a Cookie Monster. Aquí es tu maíz. Gracias. Esto más. Ya mismo. Sí. Ok. Steven, ¿qué es esto? Mono. ¿Y cómo hace el mono? Así. Muy bien. ¿Y dónde está el mono? Muy bien. Vamos a colocarlo encima. Perfecto. Ahora vamos a darle aquí. Duro. Una vez. Vamos a moverlo una. Una vez. Acuérdate, una. Ahora voy yo. Sí. 2 veces. 1, 2. Ahora, ¿qué vamos a hacerle? ¿Darle comida a quién?
A fucking monster. A Cookie Monster, muy bien, vamos a darle comida. Gracias. Hola, Steven. ¿Estás bien? Vamos a cantar todos. Vamos a hacer un jueguito. ¿A dónde están? Mira, estos son unos huevitos. Sí. Debajo de los huevitos hay unos animales. ¿Qué animal es este? Una vaca. Una vaca. ¿Y aquí qué hay? Un pollito que se cayó. Un pollito que se cayó. ¿Y este? ¿Cuál es este? Un cerdito que se cayó. ¿Y cómo hace el cerdito? Así llora. ¿Cómo acá cómo hace? Muy El bien. pollito hace pío, pío, Muy pío. bien. Mira, Steven, voy a esconder los animales en estos huevitos y te voy a decir para que busques un animal. Cuando busques el animal, le vamos a poner una piecita al señor Carapapa, ¿está bien? Sí. Ok. Mira los animales. El cerdito, la vaca La vaca y el pollito. y el pollito. Y los voy a esconder ahora. Míralos bien. Los voy a esconder y vas a buscar. Vas a buscar la vaca. ¿Dónde está la vaca? Esta es la vaca. Busca la vaca, vamos a buscar la vaca. ¡Ah! Muy bien. Tiene un barro que tiene que sacar la leche. Ajá, muy bien. Y ahora vamos a ponerle una pieza al señor Carapapa. Mira acá, ven, vamos a ponerle la nariz. Toma, poner la nariz. Bebé. Muy bien. Ahora voy yo. Voy a ponerle los ojitos. Aquí. Yo Muy bien. pongo las manos. La mano, ponle la mano. Muy bien. Ahora vamos a hacer la tarea. Muy bien. Ahora vamos para esto. Buscaste ahora la vaquita. Vente, vente, vamos a hacer este, vente. Ahora vamos a buscar el cerdito. Sí. Vamos a buscar el cerdito. ¿Dónde está el cerdito? ¡Ah! ¡Míralo ahí! Muy bien. Una pieza. Una pieza, ¿cuál le vas a poner? Durante ambas sesiones terapéuticas se pudo observar que el niño ejecutó con el porciento de adecuación esperado. Realizó la destreza pragmática de toma de turno y la destreza de lenguaje de memoria. Además, pudimos observar los prerequisitos de lenguaje y aprendizaje, como la imitación, permanencia de objetos, medios fines, contacto visual, lapso de atención y el permanecer sentado. El niño logró realizar los mismos adecuadamente. Estas sesiones terapéuticas nos muestran la importancia del desarrollo del lenguaje en nuestros niños. Bien, chicos, entonces hemos visto cómo podemos nosotros trabajar en cada uno de los componentes, ¿no? A través del juego. Vemos que el niño pues tiene una conducta ya adaptativa, ¿no? Respeta dentro de lo posible lo que son los turnos, ¿no? Respeta también las instrucciones de la terapeuta. Entonces, de esta forma nosotros también podemos guiarnos para poder trabajar con nuestros pequeños, ¿bien? Entonces, les voy a estar enviando los dos links, ¿sí? Primer link es el que hemos visto ahora y el segundo link son recomendaciones para padres con niños con el trastorno del lenguaje. Bien, entonces ahí tienen sus dos links para que lo visualicen. El segundo es muy bueno también, ¿sí? Por cuestiones del tiempo no lo vamos a observar ahora, pero sí les recomiendo que lo vean en su espacio ya personal, ¿sí? De manera individual. Entonces, quiero saber si es que hay alguna duda, alguna consulta acerca de lo que hemos visto. O todo está claro también, por favor. Ok, Sandra. Bien, chicos.
Entonces, si no hay ninguna otra duda y todo está claro, muy bien, Angie. Gracias, Mariferder. Entonces ya nos estaríamos viendo la próxima sesión, el día viernes, que es la última sesión, en el cual estaremos abordando lo que es evaluación, ¿sí? Y algunas intervenciones de por medio, ¿sí? Si bien es cierto,